Ok. Vamos a arrancar, hoy vamos a arrancar el libro de Mateos, el Evangelio, el primer Evangelio de la Biblia. Pero antes de arrancar con el libro de Evangelio, vamos a intentar responder 3 preguntas que son muy buenas, comunes, y teníamos aquí en el grupo, ¿verdad? Omar trajo estas 3 preguntas. Así que vamos a intentar responderlas con lo poquito que pude investigar. ¿Ok? Las 3 preguntas eran: ¿por qué siempre los judíos son atacados, ¿verdad? O odiados, etcétera? La segunda era: ¿por qué los judíos son tan exitosos? ¿Verdad? Y la tercera era que si Lucy, el diablo, tiene que pedirle permiso a Dios siempre para hacer sus cosas, ¿no? Para hacer sus fechorías. Para hacer sus fechorías. Así que son buenas preguntas. Yo me puse a buscar y no me demoró mucho encontrar la respuesta. Bueno, lo que yo pienso que son las respuestas, ¿no? La primera dice que ¿por qué son los judíos siempre atacados? Resulta ser que eso es, según lo que pude leer, el tema de los judíos siendo atacados, eso viene sucediendo prácticamente desde la muerte de Jesús para acá. Desde la muerte de Jesús para acá, porque muchos le echaron la culpa a los judíos por la muerte de Jesús. Entonces, mientras la iglesia y las religiones iban desarrollándose y creciendo, hubieron muchos momentos en donde le echaban la culpa a los judíos por Jesús, ¿ok? Un ejemplo más reciente fue el de Hitler. Hitler, supuestamente, una de las excusas, me imagino yo, que había más, pero la que yo escuché es que él le echaba la culpa a los judíos por la muerte de Cristo. Y esa era la excusa como para eliminarlos de la tierra, ¿no? Esa era la excusa. Obviamente eso no significa que Hitler era cristiano ni nada de eso, sino que era una excusa para soportar su acto diabólico, ¿no? Su maldad. Bueno, eso es un ejemplo. Antes de Cristo, los judíos por ahí eran igual que todas las naciones. Todo el mundo se atacaba con todo el mundo, ¿no? Entonces no había realidad que alguien lo atacaba más que otro. Es más difícil encontrar cosas antes de Cristo que pongan a los judíos como el centro del odio, ¿no? Después de Cristo tenemos la guerra mundial, tenemos otros eventos históricos y muchas más que siempre le caen a los judíos por el tema de Jesús. O sea que eso es, lamentablemente, pues ha sido como que el costo por ser famoso. Ajá, ellos han tenido que pagar por ser famosos, ¿no? Así que eso. Entonces eso también lleva al segundo punto, que es por qué los judíos son tan exitosos. Es como que no hay, ahí leí personas hoy día diciendo que sí, que los judíos eran bien exitosos antes, que hoy día ya casi no, como antes, ¿no? Pero los que se refieren al éxito son a esa generación que vinieron de la guerra mundial, a esa generación que vinieron de opresión. Entonces ellos aprendieron es como que lo que, por ser tan marginados, ellos buscaron las maneras de ser resilient, como dicen en inglés, ¿no? No sé cómo se dice esa palabra en español, pero esa generación resistente, ¿no? Sí, así como que sobrevivientes, sí. Entonces crearon como que un carácter un espíritu de esfuerzo increíble, ¿verdad? De sobrevivencia. De sobrevivencia, que eso obviamente cuando se abrió el mercado y se abrió... Trabajadores y tacaños guardan el dinero. Trabajadores, sí. Entonces, y tacaño, sí, es verdad. Y tacaño, bueno, claro, me imagino. Entonces, eso viene de esa raíz de opresión, ¿no? Los volvió prácticamente trabajadores fuertes por eso. Dicen por ahí, ¿no? Después dicen que
los judíos de ahora, los jóvenes, pues tienen otra vida, otro estilo de vida, entonces las cosas cambian, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque por ahí uno ve que siempre los judíos están por todos lados y son exitosos. Y después la de que si el diablo le tiene que pedir permiso a Dios, eso es interesante. Hablaban sobre el libro de Job. Buscando en el libro de Job, déjenme ver en qué capítulo, si lo puedo encontrar rápido. Creo que es al principio. Es Job. Ok. Ajá, ok. Sí, vayamos al principio. Cuando el diablo le está hablando a Job, a Dios, le dice, ese capítulo 1, dice, eh, eh, ok, sí, el versículo de Job, el versículo 10, digamos el 9. Sí, espérate. Ha sido duro, difícil con la familia. Hemos llegado a un tiempo. Ay, Ulises, que alguien. Quiero informarle a grupo Sevilla, amigo Cristian, Erika. Mi sobrino falleció a las 12:45 de la noche. De COVID. Ha sido duro, difícil con la familia. Hemos llegado a un tiempo con la familia de oración. Ahora oramos por eso. Y agradecido. Dios lo bendiga. Ay, parece. Sobrino, Es un niño. ¿cuántos años tenía? Es sobrino de él, puede tener 20 años, qué sé yo. Chuchi. Un niño. Bueno, Wow. vamos a orar por eso ahora tía. Aquí. Chuleta. Ok, mire, ve el versículo 8 de Job. Léalo ahí. El versículo 8, 9 y 10. El capítulo 1. De Job. 8, ¿dónde estás? 8. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ahí. Por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Ok, entonces ahí es increíble. Eso es la clave que yo leí. Y es porque en realidad yo no he estudiado el libro de Job, pero esto me abrió el pensamiento porque ahí dice en el versículo 10, el diablo le dice a Dios, ¿acaso no está Job bajo tu protección? No tienes que... Te has puesto un muro. Eso quiere decir, eso puede implicar que el diablo ha intentado atacar a Job anteriormente y No ha podido. no ha podido porque él sabe que lo tiene protegido. Entonces, eso ahí prácticamente te puede decir de que el diablo no le está pidiendo permiso a Dios. Dios sabe que el diablo va a hacer algo, pero el diablo no necesariamente le pide permiso a Dios para hacer sus cosas. Entonces, eso es como que lo que encontré ahí, ¿no? Tendría que estudiar más el libro de Job para ver qué aprendo, ¿no? Pero me pareció curioso eso. Porque Entonces, Dios permite que pasen cosas. Obviamente Dios siempre va a saber. Obviamente no hay nada que suceda que Él no sabe, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que le están pidiendo permiso a Él para que pasen esas cosas. Entonces, pero lo que sí te demuestra es que cuando Dios te protege, y cuando te deja
si te pasa algo a ti es porque, ¿verdad? Él lo dejó que pasara, pues, por cosas que no sabemos, ¿no? Entonces ahí, más bien de darte una respuesta concreta, lo que te abre más preguntas, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios protege a veces y a veces no? Esas son cosas que no sé. Pero ahí, por lo menos, tienes la clave de que puede, tal vez, no estoy 100% seguro, pero tal vez podemos decir que el diablo no le está pidiendo permiso a Dios siempre. ¿Ok? Por ese versículo 10, en donde dice, ¿acaso no lo tienes protegido? Que puede implicar de que el diablo ha intentado anteriormente atacar a Job y nunca ha podido hacer nada porque Dios lo tiene protegido. Entonces, puede implicar eso. No, no es que signifique eso. Ahí lo dejamos a lo que te diga el Espíritu Santo, ¿no? Pero obviamente si Dios, sabemos que el Dios de la Biblia que conocemos, Él sabe todo. No hay nada que el diablo pueda hacer que Él no sepa. Entonces, obviamente eso sí lo sabemos. Entonces, pero es una diferencia entre que Dios apruebe y el que Él sepa. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, esas eran las respuestas. Satisfied. Omar, buena pregunta. No, porque las preguntas fueron tuyas. No, está bien, fueron excelentes. ¿Sabes cuánta gente se pregunta lo mismo y no saben? Ahora lo tenemos grabado en YouTube para que él se anime. Ok, estudiemos Mateo, pues, capítulo 1. Está bastante corto el capítulo 1, pero Mateo tiene 28 capítulos, así que aquí nos quedamos hasta final de año, ¿ok? Así que démosle, pues. Démosle. Pero dale la introducción. Ok, un libro escrito, ¿qué? Fecha de escritura, probablemente entre el 60 y el 65 después de Cristo. Okay. Desde la ciudad de Antioquía. Okay. Antioquía, perdón. Mateo era un pupilo de Pedro. De Pedro. Ajá, creo que así. Pescador. Mateo yo no sé si era un pescador, pero era un pupilo de Pedro. Y él escribe el Evangelio de Mateo en base a la experiencia vivida con Pedro. No estoy seguro si Mateo camina con Jesús. Yo creo que no. Creo que es Pedro el que camina con Jesús, obviamente, y Mateo aprende de él. Se las debo. Creo que es así. Pero el libro de Mateo es un libro que está prácticamente enfocado, escrito con el ángulo hacia los judíos. Tiene en el que escribió Mateo, que escribió el libro, lo escribió para los judíos. Entonces, este libro vamos a encontrar bastantes referencias a cosas del Viejo Testamento. Es como que es un libro hecho para explicar a los judíos de que Jesús era el Mesías. Ok, entonces, ese es el ángulo. El libro de Lucas y Juan son libros más bien como que escritos para los que no son judíos, los griegos, los romanos, los que le llamaban ellos gentiles, ¿no? O sea, como que hay diferentes audiencias que tienen estos libros de los evangelios. Eso es algo que me parece interesante. Pero bueno, aquí, y sí, bueno, eso es lo que prácticamente tengo más lo que usted dijo. Es una buena introducción al libro de Mateo. Yo no creo que, déjeme buscar ahí rapidito en Google. Did Matthew walk with Jesus? Matthew and John were disciples who traveled with Jesus. Unless you think that it was at least Matthew and John particularly because he can marry. Bueno,
Pastor, also not saying Matthew. Ok, aquí parece que Mateos puede que haya sido el tal ese Levi. Levi. Y si es así, entonces sí caminó con Jesús, porque Jesús lo llamó. Y eso está en la Biblia. Entonces puede ser que él sea uno de los que Jesús le caminó con cambió el Jesús. nombre. Ajá, puede ser que él sea uno de esos, de los 12 discípulos que caminaron con Jesús. Así que prácticamente él está escribiendo este testamento, este evangelio en base a su propia experiencia. Ok. Vamos a empezar entonces. Démosle Mateo. pues, lea. Capítulo 1. Antepasados de Jesús el Mesías. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judas fue el padre de Fares y de Zera. La madre fue Tamar. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nasún. Nasún fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Bush. Su madre fue Rahab. Bush fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Rabuam. Rabuam fue el padre de Abias. Abias fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotán. Jotán fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manases. Manases fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliaquim. Eliaquim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Aquim. Y Aquim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien se llamó el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarca 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Wow. Nacimiento de Jesús el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José.
Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Ok, excelente. Ok, ¿qué les pareció? ¿Se acuerdan bien de esa historia? ¿Se acordaban bien de esa historia o les llamó la atención algo nuevo? No, lo que me llama la atención, un montón de gente antes de... ¿Cuántos años habrán sido? Bueno, allí hay un poquito de discusión porque aquí presentan una genealogía y supuestamente hay más gente involucrada que las que se mencionan acá, pero acá como es con el énfasis de los judíos, nada más mencionan a los que son, mencionan como que ese ángulo judío, pero es lo extraño porque no todos ahí son judíos, ¿verdad? Ah, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito en ese detalle, pero ¿qué le llama la atención? O sea, le llama la atención la genealogía de Jesús. ¿Qué más le llamó la atención? Bueno, lo que ya sabemos que fue concebido por el Espíritu Santo. Ok, un espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo es espíritu y Dios es espíritu. No es que hubo un tipo de relación íntima, sino que No, exacto. como que el Espíritu Santo. Él le Entonces, puso la semillita ahí. ajá, exacto. Em, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? José Bueno, quería quería divorciarse. romper el compromiso porque no se habían casado todavía. Ajá, ajá. Dice, cuando José puso un hombre justo, quería divorciarse, dice, divorciarse de ella en secreto. Aquí dice romper el compromiso. Ah, ok. Yo estaba escuchando que dicen que en la tradición judía de aquel entonces, ya tú estaba, ese matrimonio ya se había como que planeado desde que ellos eran jóvenes, niños. Las familias se habían Ya le ya habían hecho, dado su dote y todo. exacto, ya se habían hecho promesas, entonces esa era la cultura. Y dicen que por ahí, si antes de que se casasen, se moría, digamos que el hombre, ¿no? La muchacha, aunque no se hubiese casado, la consideraban una virgen viuda por el hecho de que
Esas son promesas que se hacen en esas familias desde pequeño. Cultura, ¿no? Es las cosas culturales, exacto. De aquel entonces. Entonces, por eso que eso es un datito que escuché ahí, bien interesante de eso. Entonces, pero él, un hombre justo, no quería, no que él no, Avergonzarla. pero no era avergonzarla. En la ley judía, si él iba a la corte y públicamente reclamaba de que ella le fue infiel, porque de la nada tu mujer está comenzando a crecer una barriga. Y él no la había tocado. Él no la había tocado. Si él hace eso, ¿qué es lo que le hacen a esa mujer? En la ley judía, la sacan al patio y la apedrean hasta la muerte. Eso es lo que hacían ellos, por adúltera. Piedras, tía. Le tiran piedras hasta que la matan. Hasta que la matan. Entonces, él no quería hacer eso. Entonces, lo que hizo fue que en silencio simplemente le dio un certificado de divorcio, pues le iba a, parece, le iba a dar una notita. ¿Ok? Y ahí entonces se le aparece el ángel, le da el sueño y le dice, hey, a tu hijo le vas a llamar Jesús. Ese hijo concebido por el Espíritu Santo, le vas a llamar Jesús. Ok, esa es la historia, ¿no? Ese es el primer capítulo. Ok, hablemos un poquito de la genealogía de Jesús, porque es bien interesante. Primero que todo, dice que en el versículo 2, donde dice que Abraham fue el padre de. Esa palabra padre en hebreo significa de plantar, como plantar la semilla, ¿verdad? De engendrar la semilla. Abraham engendró la semilla de Isaac, ¿verdad? Pero cuando llega a donde José, en el versículo 16, dice, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, la cual nació Jesús, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí en esa genealogía, yo he escuchado, y yo creo que eso lo estudiamos en el libro de Lucas, que la genealogía en realidad viene por parte de María, porque María tiene un familiar que está en ese linaje, pero aquí no lo menciona. Entonces, yo creo que lo escuchamos en el libro de Lucas, lo aprendimos en el libro de Lucas. Es María en la realidad la que tiene la genealogía, pero acá en este entonces mencionar a la mujer no era como que lo apropiado, ¿no? Entonces era como que un tema masculino, ¿verdad? Tú mencionas al hombre, en realidad no a la mujer. Las mujeres que mencionan acá eran como que después mencionan al padre, versículo 2, versículo 3, dice, Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, padre de Hezrón, y ahí se van, pues, como que en el versículo 5, Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. La mencionan como de segundo a la mujer. El primero es tal hombre, padre de tal persona. Entonces, como que... Sí, en todos es el hombre, padre de, Ajá. padre de, padre de. Entonces puede ser como que ese el enfoque allí, ¿no? Pero en realidad Las José, madres están entre paréntesis. José no engendró la semilla. Entonces ahí tú como que te quedas como que, entonces esa genealogía como que se cortó ahí, como, ¿qué pasó? Y por ahí en el libro de Lucas Exacto, está... porque mencionando desde el capítulo 1, del 2, la genealogía es de José hasta el capítulo 16. Exacto. Ahora, otro dato. Ahí dice, María dio a luz a Jesús. Exacto. Ahí no está entre paréntesis. No ponen madre de Jesús, entre paréntesis. María Sí. dio a luz a Jesús, quien sí, ahí está, es llamado el Mesías. Exacto. Otro datito aquí de esta genealogía es que
no todos aquí son judíos. Esa mujer dice que Tamar, Tamar. Tamar era supuestamente, era moabita o de Canaán, ¿no? No sé cuál. Entre ella y la mujer Rahab. Tamar era moabita y Rahab era de Canaán. O sea, son dos pueblos que son en contra de Dios. Son pueblos de esos que no creían en Dios, ¿no? Ajá. Y eso es curioso porque, y mire también, acá mencionan también en el versículo 6, mencionan a David y dicen, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Ujú. O sea que, usted sabe ese cuento. Sí. La genealogía de Jesús está llena de imperfecciones a lo más posible, ¿no? Porque Rahab era una prostituta, ¿ok? Ujú. Rahab era una prostituta que se volvió a Cristo, se volvió a Dios. Ujú. Tamar era una moabita que para los israelitas de aquel entonces, en el Viejo Testamento, tú ves lugares donde dice que ningún moabita entrará al reino de los cielos. Hay un odio, ¿no? Por ese grupo, porque Exacto. Ajá. son gente que se volvió a Dios en aquel momento. Y ese es el mensaje, yo creo que de esa genealogía, de que la gente que está allí, ¿verdad? Son puros imperfectos. Tamar tiene una historia interesante porque Bueno, de ella, que Abraham. sí, pero Abraham, ¿verdad? Era un hombre, Abraham fue imperfecto también. no, claro, no, pero Abraham no fue paciente con lo claro, que no, total, porque él tuvo a Ismael, a Ismael, que en realidad es su primogénito. exacto, en realidad el primogénito. Entonces, Tamar tiene una historia interesante porque Tamar en el Viejo Testamento hay una historia en donde ella se disfraza de una prostituta, se hace pasar por una prostituta y tiene relaciones con ese hombre que se llama Judá. Y el tipo la preña. Y cuando después la van a apedrear porque esa mujer de la nada comienza a tener su barriga y todo el mundo sabe que ella no está casada. En el pueblo así son, ¿no? Así son las cosas. La van a apedrear. Ella le enseña algo, ella le quitó algo a Judá que después se lo enseñó en público así, y la gente, y Judá dice, oh, sí, yo fui el que me acosté con esa prostituta, así que no la maten, ella es mi esposa ahora. ella le hizo un truco, y el truco fue porque ella estaba casada con los hijos de Judá, con un hijo, y un hijo se murió. Entonces ella se supone que la tradición judía decía que si se muere un hijo y no le da hijo, entonces ella tiene que, por obligación, el otro hijo tiene que aceptarla como esposa para darle un hijo, Descendencia. descendencia. Y no sé qué fue lo que pasó, los hijos no pudieron, y qué sé yo, uno se murió, después se murió el otro, no sé cómo fue la cosa que ella quedó sin hijo y se tuvo que disfrazar de prostituta para que el mismo Judá, el papá, la preñara. Y bueno, Ella estaba casada con un hijo de Judá. ella estaba casada con Judá, el hijo se muere y después ella queda como que queda en el limbo sin hijo, y eso era horrible. Entonces, ella hizo lo que tuvo que hacer para obtener su hijo, ¿no? Ya. Y esa es la historia de la genealogía de Jesús, así que de ahí donde viene el Dios del mundo, ¿ok? Pero en realidad no es de parte de él. ¿Cómo así? Todos estos son descendencias de José, no de María. Sí, pero A ver, ¿dónde ahí conecta a María?
Es lo que ahí no veo. Bueno, eso es lo que yo le decía al principio, que hay un padre de María que viene en esa conexión, pero no lo mencionan acá. Porque por el tema de la mujer, ¿no? Por el tema de la El mujer. padre de María está en ese linaje. Exacto, el padre de María está en ese linaje. Eso lo estudiamos en el libro de Lucas. Okay. Que fue cuando me di cuenta de ese tema, ¿no? Pero no lo mencionan allí. Yeah. Okay. Pero la cosa es que el mensaje ahí es que la genealogía de Cristo está llena de pura gente que no son los escogidos, pues, no son los perfectos. Y eso es lo que es Dios con nosotros. Somos un montón de imperfectos Claro. que tenemos la bendición y la gracia de pertenecer a la familia. Entonces, y dice la Biblia que nosotros por ser creyentes en Cristo, somos hijos de Abraham también, somos de esa descendencia de Abraham, dice el Viejo Testamento. Dice el libro de Hebreos. Entonces, en Ajá. teoría, ¿Y por qué esto? Todo se enfoca siempre, las cosas, más o menos las cosas de la Biblia, se enfoca, sobre todo el Nuevo Testamento, se enfoca en que todos somos descendientes de Abraham. Sí, cuando Abraham existía, había más personas. Sí, ahí se refieren a los hijos de Jesús, ¿no? A los hijos de Dios, a los que son israelitas, por así decirlo, porque si tú eres un israelita, dicen ellos que comenzó todo con Abraham, ¿no? Con Abraham. En realidad viene mucho más de Abraham, pero ellos simplemente lo ponen a él como que el comienzo del pueblo de Israel. De Israel. Porque así fue, Dios lo escogió a él y Dios le dijo, llévate a toda tu gente, vas a ir a la tierra prometida que te voy a llevar, a la tierra donde va a ser la tierra de Israel. Pero él no iba a ver esa tierra, él ya vivía, él entró a esa tierra, pero esa tierra no se iba a convertir en Israel hasta después de lo de Egipto, ¿no? De Éxodos y eso. Entonces, a Abraham lo llaman como que el padre de Israel, y el libro de Hebreos llama a Abraham el padre de la fe, porque en realidad es el primero que se ve en la Biblia que tiene esa fe. Bueno, no, en realidad no, pero porque había otro tipo antes de Abraham, no sé cómo se llamaba él, que creía bastante en Dios, pero ese fue el que, no sé, por algún motivo Dios lo escogió a él, y de ahí comienza como que la historia de la fe y creer en Dios y todo. Entonces, a Abraham lo consideran como el padre de la fe, y lo consideran también como el padre de la religión musulmana y todo eso, porque es la misma. Entonces, Abraham es un personaje clave, ¿no? Pero yo digo que aquí el punto a llevarse de este capítulo 1 es de que nosotros, tanto la genealogía de Jesús como nosotros, estamos llenos de errores, ¿no? De imperfección. Llenos de imperfecciones, y ese es el mensaje que el tipo quiere dar con esa genealogía, porque él no tuvo que ni mencionar a Tamar, que se hizo pasar por prostituta, y él no tenía que mencionar a Rahab, que era una prostituta, y él no tenía que mencionar a Betsaida, que es la esposa de David, quien era Betsabé, que era la esposa de Urías, que nosotros sabemos que David mandó a matar a Urías prácticamente. Porque no había, exacto, no había necesidad de mencionar nada de eso, pero ahí las mencionaron porque ellos saben la historia.
Entonces, para que vean que nosotros no somos hijos de Dios, ni herederos, ni parte de la familia porque nos lo merecemos. Somos hijos de Dios y herederos del reino de Dios por la obra y gracia de Él. ¿Ok? Jesús. Y eso, bueno, y ahí comienza la cosa. Ahí comienza el primer capítulo. Ok, entonces ¿qué le pareció? Que ya con eso terminamos el capítulo 1, pero a ver qué le pareció, qué le llamó más la atención. Ahí me confundió el José. Yo pensé que había sido, no sé por qué tenía la idea de que había sido una aparición del ángel. En No otro- un sueño. Eso es lo que dice el capítulo. No dice que fue un sueño. No, pero que en otro parece, creo yo que yo he escuchado algo así. Es que en los otros evangelios seguro te dicen otro ángulo, ¿no? Le apareció un ángel. Yo creo que yo también había escuchado eso, que se le había aparecido un ángel. Sí, algo así. Acá ¿O será la película cuando la vimos? puede ser la película. Creo que yo había escuchado algo así. Sí. No me ¿Verdad que acuerdo sí? bien. Yo Como también. eso es más viejo, eso es del viejo. No, estamos en el Nuevo Testamento. Ujú. Porque eso es que después Exacto. de Cristo. Puede ser que haya sido un ángel. Yo tenía Sí, pues, entendido que era que se le había presentado el ángel Miguel, ¿no? Es que a diferentes personas. Es como se le presentaba a Moisés. sí, pero bueno, yo no sé en dónde, no sé en cuál evangelio, tal vez no den otro detalle, ¿no? Pero esos son los evangelios, hay pequeñitos detalles como que en otros o complementan O te o qué sé yo, confunden más. o te confunden un poquito más de eso, pero bueno, ahí dice que José es un sueño, ¿no? Es el que estamos haciendo ahora, quiere decir que así fue. Exacto. Exacto. Entonces y bueno, yo con ese primer capítulo yo creo que ese es el mensaje de la genealogía, la imperfección que hay en esa misma genealogía de Jesús. Y bueno, vamos a ver, son 28 capítulos, así que vamos a ver qué más nos viene. ¿Qué más le llamó la atención, tía? Omar, ¿qué más ahí te llamó la atención? Una noche un ángel visitó a José en un sueño. Pero entonces, ¿cómo él sabía que era lo correcto? Porque el ángel le dijo, Pero era un sueño. no Sí, importa. pero yo me imagino que después tuvo fe, ¿no? Después de eso, el sueño fue tan real que el tipo tuvo fe. Como cuando uno sueña con la persona. O por el día, cuando tú estás pensando cosas y sueñas por lo que estaba haciendo, son cosas así. Pero cuando tú Es sueñas, exactamente lo que es, algunas veces no. Algunas veces tú tienes que descifrar el sueño. la mayoría de las veces tienes que Y descifrar tiene el sueño. complicado, sí. O de repente te quedas como que, ¿será real o No, qué es eso lo que no eso sé? me pasaba antes ya. Eso es como cuando tú vives algo que te pasa, sueñas algo y después te pasa. Algo que Déjà vu.
Sí, pero eso se escucha mucho en partes de la Biblia, yo creo. No sé dónde yo he escuchado. A mí me ha pasado como Es que un déjà a mí vu. me pasaba mucho antes, ya nada. Yo no sé, una cosa extraña, como que yo he hecho esto, yo he estado aquí, esta situación, esto que estoy viviendo en este momento, lo he hecho anteriormente. ¿No te ha pasado eso? Eso es lo que le llaman déjà vu. Me pasaba demasiado. Eso es como premoniciones o algo así. Yo no sé qué es. No saben lo que estamos diciendo. Cristian, que yo creo que está buscando. No, estaba buscando aquí nada. Yo creo que nada más en el libro de Mateo que mencionan eso del sueño. No Sí. lo encuentro no lo encuentro en ningún otro lado. El sueño de José. Pero tú escuchaste lo que estamos hablando. Sí, del No sé si del te ha déjà vu. pasado a ti. No, la verdad sí. A mí me pasaba mucho, demasiado. No, Es como cuando tú presientes que algo va a pasar y pasa. no, mi realidad no me ha pasado. Yo he tenido sueños así que parecen reales, ¿no? Pero nunca pasa nada, ¿no? Mi sueño por lo general es una buena hamburguesa que me metí la noche anterior. Y es que en todos lados dice que un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José. Por medio de sus sueños. Pero no es que estamos confundiendo, porque había uno, ¿cuál era que era bien malo? Que se le pareció un ángel en él. El que estaba en contra de Dios, que después de Cristo y después se unió a ellos. Y el ángel lo cogió cuando iba de camino y se quedó ciego. A ese de Tarso. Pablo. De Tarso. Chuleta, ese mi judío. papá. Él era judío, ¿verdad? De descendencia judía. Sí, él era israelita. Pero estaba con los romanos. ¿Cómo era la cosa? Que vio en el camino que al último creyó en Jesús. Estaba con los de la ley de Moisés. Uh-huh. Y ese fue el más fiel, y él no caminó con Jesús. Él no caminó con Jesús. Él apareció cuando Jesús ya había resucitado y se había ido al cielo. Sí. Ese fue el que él. ¿Por qué no creía y negaba tanto él? Porque él estaba con la ley de Moisés. Porque él estaba con la ley de Moisés, así como dice mi tía. Él supuestamente era bien estudioso. Era de esos ortodoxos bien. Ortodoxo, y parece que el tipo era popular y tenía bastante promesa en la ley. El tipo era inteligente. Pues. Entonces, ¿cuál era la ley de Moisés? La ley de Moisés era... los 10 mandamientos, ¿no? Pero ¿quién dijo que quería los 10 mandamientos? ¿Dios? Sí, pero supuestamente la ley de Moisés eran todas las cosas, las reglas, los reglamentos que tenían que seguirlo. Pero en un tiempo, cuando Dios le dio las leyes a Moisés, los israelitas tomaron esas leyes a través de los años y le añadieron más y más y más. Llegó un momento que eran 600 y pico de leyes que no eran que todas. Nadie podía. Que no eran todas hechas por Dios, eran un montón inventadas por ellos mismos. Entonces, esas leyes que supuestamente Dios se le había dado a ellos para... ¿Cuáles fueron las que encontraron unos muchos años atrás en una montaña? Y ahí consiguieron cosas de... No, yo creo que eso era la misma Biblia. Yo vi eso. Yo creo que eso eran los mismos Nuevos Testamentos. Porque estaba buscando unas ovejas o algo, encontró. Eso fue un verdadero. Ajá.
Ah, Encontró pedazos de los libros del Nuevo Testamento, ¿no fue? Moisés. Le llaman los manuscritos. Los manuscritos, sí. Y curioso porque estaban, bueno, el que yo escuché fue que unos jóvenes estaban tirando piedra a una montaña y tiraron una piedra y sonó como que algo se rompió. Y era como una jarra de barro, de arcilla, no sé, qué se rompió. Entonces se fijaron y habían un montón de manuscritos ahí. Y los manuscritos estaban leíbles. Después de tantos años estaba ahí ocultado, ¿no? Esa fue la que yo escuché. Quemado. Habían tratado de quemar. No, que yo vi. Ah, ok. No se podía descifrar completamente. Pero tú sabes que también encontraron un montón más, ¿no? Los libros que entraron a la Biblia, ok, fueron, al final del día, fueron escogidos por un grupo de hombres para que dijeran, bueno, este sí es de Dios, este no es de Dios. Y ahí es donde entra la fe, ¿no? Tú tienes que tener fe. Así que la única manera que tú... La fe, la confusión. La única manera que tú te das cuenta que si la Biblia es cierta o no es cuando tú la lees con el corazón abierto, sí hace algún efecto. Si no hace efecto, entonces... Cuando te da sentido, porque es que a veces uno la lee y se confunde, ¿ves? Pero cuando te da sentido de que, ok, en el Viejo Testamento habla de cosas del Nuevo Testamento. Sí, Lo cuando que tú la lees... en diferentes, de Sí, tú te das diferente cuenta. manera. Tú te das cuenta de todo. Hablan del Cordero y te acuerdas que estuvimos leyendo hace poco eso. Y también te das cuenta, Apocalipsis. y también te das cuenta que cuando lees la Biblia, uno te dice cosas a ti, te habla exactamente lo que tú necesitas escuchar. Esa es una. Ajá. Y dos, cada vez que lees la Biblia, la vuelves a leer y aprendes, te dice nuevas cosas. Otra cosa diferente. Sí. Son cosas interesantes, ¿no? Un libro tan viejo, todos estos libros son viejísimos y aplica tanto a lo que pasa hoy día en el 2021. Ok. que es lo curioso, ¿no? O sea, ya hay tantas polémicas con los libros de la Biblia, pero ya yo he leído la Biblia varias veces que yo digo, sea como sea, lo que yo sé no lo puedo explicar. Lo que yo he experimentado con esta Biblia no lo puedo explicar, así que a mí no me interesa lo que diga la gente de nada, que si hay extraterrestres, que a mí no me interesa nada, porque lo que yo he vivido con esta Biblia, a mí, o sea, ¿cómo tú me puedes explicar eso? Entonces ahí yo me quedo quieto, ¿no? La gente puede tener su opinión y siempre va a haber polémicas. El tema es que si tú tienes fe, ¿no? Tú tienes que tener fe y tú tienes que tener tu Pero de convicción. que existan extraterrestres no tiene nada de malo. Si existimos No, nosotros, a lo mejor nosotros somos los extraterrestres para ellos. No, pero el punto es de que siempre hay polémica sobre otras cosas, ¿no? Exacto, siempre. Siempre hay una Y polémica cada cual interpreta la Biblia a su manera. Polémica, pero para mí uno tiene que tener mente abierta hacia todo. Y tienes que tener fe, sí, pero tener mente, creo yo. Claro, obviamente, Bueno, Dios tiene el poder para crear cualquier cosa. Uno puede ser como el papagayo, es como el que dice muchas mentiras y al último no las cree. claro, no, pero tú sabes, ¿no? Cuando yo leo la Biblia, no sé, como que no es lo mismo tener mente abierta para la Biblia, que tú sabes que es como que uno va con la convicción de que ahí tú vas a recibir una palabra buena. Y tú puedes como que confiar en eso. No es lo mismo si tú me dices a mí lee el Corán. Yo voy a leer el Corán con otros ojos, pues porque mi verdad es la Biblia. Entonces, eso es lo difícil, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de la Biblia. No sé si has escuchado últimamente que finalmente un presidente habla de la cosa 51, de lo que ha pasado, de las naves que han visto y de cómo ha sido el primer presidente, y ya muchos otros pues están hablando también. Que sí, que es verdad los avistamientos
y que es verdad un montón de cosas. Por primera vez en la historia, después de tantos años de negarlo. Sí. Hay cosas así, es lo que yo te quiero decir. No, no, sí, total, Está total. abierta a lo que sea. Que si Dios creó todo, ¿por qué nosotros te pones a pensar? Lo de la base Sí, 51, que cayó la nave y que la nave, que tú te pones a pensar cómo el hombre en poquitos años pudo empezar a volar, pudo empezar a hacer esto de la nada, pudo empezar a hacer muchas cosas. no, no, total, No total. tiene sentido, pudo inventar la computadora de la nada. No, total, total. ¿Entiendes? Ese es el punto que estamos hablando. De que hay que tener fe, sí, Las seguro. pirámides. Las pirámides. Pero no, tiene los dibujos de Perú que tan solo se ven en avión y en esos siglos atrás no había nada de aviones. Entonces, ¿para qué tú haces un dibujo de un pájaro, de un mono, de un montón de cosas que se vea miles y miles y miles y miles de millas? Pero en el cielo. Sí, total, total, total. Ey. Explícame eso. Claro, total, total. Chuleta, qué locura. De que hay que tener fe, sí, hay que tener fe. Pero si tú no tienes fe, la vida se te vuelve de cuadritos, o te la vuelven de cuadritos. Tienes fe, y todos tenemos en un punto que perdemos la fe. Todo ser humano dice, este día que no, pero con el tiempo tú vas adquiriendo más experiencia y vas teniendo más fe. Por el momento que tú te sientes mal. Pero lo importante es, por lo menos por mí, de lo que yo digo. Yo antes pensaba así, ya no. Claro, Sigo claro. pensando que la Pachú me cuide y que no importa lo que pase, tratar de cogerlo con calma y tratar de seguir su camino. Si no es que vaya a la iglesia, pero tratar de seguir su camino haciendo lo mejor que uno puede. Claro, claro. No, claro, total, total. Porque ahora mismo tú puedes decir, no voy a coger la clase, o como tú, me doy un tobillo. No tiene nada que ver. Estoy cansado, no tiene nada que ver. No puedo dormir, no tiene nada que ver. Periquita está de mal humor, no quiere coger la clase. Omar está de mal humor, no quiere coger la clase. Omar no quiere coger la clase porque el flaco está perdiendo la fe. Omar no quiere coger la clase porque hay que por allá. Son realidades, ¿sí o no? Sí, sí, total. Entonces, uno tiene que aceptar las cosas como son. Claro, claro. Que llegamos a un punto, es como tú quieres ser millonario en una semana. Ay, ya la vida. Ese eres tú. Aunque vino un pastor a la tienda y estábamos hablando de dinero y me dio un billete de 50 y yo no me di cuenta porque no me dijo nada, me dio un billete de 50. Y yo dije que los billetes de 50 no me gustaban porque me descuadran. Y él me dice, me gustan de 50, me gustan de 100 y me encantan los de 1000. Así mismo dijo. Ay, Dios mío. Entonces un pastor. ¿Y un pastor? Sí. Entonces mi mente rápido piensa, porque a mí el dinero no, ni me va ni me viene. Y yo le dije que si veo un billete de 20 me muero. Y yo he visto billetes de 1000, he tenido billetes de 1000. Pero yo no tengo que decírselo a nadie. Entonces lo que me hace sentir bien es que no me hace falta ni verlo, ni tenerlo, porque verdaderamente no me interesa. Me interesa más mi tranquilidad, me interesa más mi paz, me interesa que mi esposa se calme, y me interesa más que tengamos un hogar. Exacto. Eso es lo importante. Eso es lo primordial para mí en este momento. Claro, Que claro. pueda tener una casa donde podamos estar. Eso no tiene precio, Omar. Tú no le puedes poner precio a eso. Eso es lo primordial en estos momentos para mí, tener paz. Lo que sucede es que para tener esas cositas, pues tienes que tener plática. Pero no llama la atención verdaderamente lo material. Total, total. Entonces, uno puede ser rico en 2 días. Total. Tienes que empezar desde abajo. Entonces, tú tienes que aprender a coger consejos.
Porque a veces cuando uno está joven, uno quiere coger consejo, uno cree que todo sabe. Y sabe tanto que lo que sabe es otra cosa. Te digo después. Lo que sabe, sabe nada. Ok. No tiene otra palabra. No, sí, sí. Sabe. Me entiendes. No, total. Y coge consejo también. A veces la experiencia cree uno que no, pero la experiencia. Hay gente, mira, te voy a dar, nosotros ahora que estamos, después de tantos años que yo he cogido experiencia, ahí tienen el de Kentucky Fried Chicken, que después de tanta lucha, a los 70 y pico de años, fue que vino a hacer algo con su vida, pero nunca se rindió. Sí. Ese es el ejemplo más vivo que tú puedes ver de alguien successful en his life. 70 y pico de años fue que él pudo pegarse después de tantos intentos. No lo disfrutó mucho, pero lo logró. Sí, Ahora lo están disfrutando los descendientes. Imagínate tú, Los descendientes. que quieres acostarte hoy y mañana mirar en Amazon y ya te ganaste 50 millones de dólares. Puede ser que sí. Puede ser que tengas esa dicha. Pero no va a ser que no. Omar, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llaman sueños microondas. ¿Sueño qué? Microondas. Ah, porque salen rápido. Sí. Así le llama la generación microondas. Te estoy dando para que tú analices y pienses y digas, para que te pongas profundo. Para que te pongas profundo. Está bien. Omar, mira, tú tienes la experiencia. Eso es verdad. Yo empecé mi trabajo en el 2000. Desde el primer día que empecé en el trabajo, jamás me gustó. Y estuve 18, casi 18, 17 años y pico. 17 años. Pero era que la vida, Jesús me estaba preparando para yo vivir lo que estoy viviendo ahora. Claro. No sé si entiende lo que estoy diciendo, pero a lo mejor algún día, si me escucha, no que me oiga, alguien se te va a quedar en la mente, te vas a acordar de mí. No, sí, yo estoy de acuerdo, Omar. Yo te escucho. Y tú disculpa que te esté regañando. No, tranquilo. Pero si yo no te regaño y te digo las cosas como son, ¿quién te las no tienes a nadie? Tienes el que te quiere quitar tu plata, que te dice un montón de cosas y te dice un montón de sueños y no son realidad. Por lo menos aprendas algo de mí. Claro. Y no es que yo lo sepa todo, pero como he cogido tanto palo en la vida. Y lo que me falta. No, total. Piensa y analiza, porque tú tienes todas las oportunidades, todas las herramientas. Lo que tienes es que saber utilizarlas. Dios te ha dado más de lo que tú te mereces o más de lo que tú deberías tener. Total. Lo que tienes es que saber cómo llevarlo. Ya después de esta, si la dejas pasar, vamos a sufrir muchos años. Hay que saber cómo utilizarlo. Así te acomodas ahora y piensas y analizas bien, poco a poco, pides opiniones. No tienes que pedir opiniones directas, sino opiniones como los locos. Buscas de aquí, buscas de allá, y preguntas, ¿qué tú harías en esto? ¿Qué tú harías en lo otro? Porque tú sí tienes. Hay gente que empezamos de la nada. Que tú tienes un buen trabajo. Mira, yo en mi trabajo 17 años y los últimos años fue que vine ganando buen dinero. Y tú de la noche a la mañana te ganas un dineral. Que no sabes utilizarlo, esa es otra cosa. Que no sabes, no has sabido hacer las cosas bien, eso es otra cosa. Pero todavía tienes oportunidad. Me encantaría que lograras lo que tú quieras porque tú eres muy trabajador, muy luchador. Lo que tienes es que eres cabezudo. No, Omar, es cuestión de encontrar lo que uno puede hacer, ¿no? Uno intenta diferentes cosas y uno va a ir probando.
pero todo depende de los intereses de uno, ¿no? Porque a veces uno quiere cosas, pero en realidad uno no quiere esas cosas, entonces uno no sabe, es como que uno tiene que descubrir lo que uno en realidad quiere y ese es el camino, ¿no? El tema para mí ahorita mismo es no meter la pata y no perder en donde no debo. Entonces, Sí, pero eso como mismo me, es. como me Pero- ha pasado en el pasado, ¿no? Sí, yo sé, pero se está confundiendo y te está atando las manos. Porque como ya como cogiste tanto golpe, no quieres volver a coger golpe. Entonces puede ser que algo se te presente, lo tengas ahí y el miedo de coger otro golpe no te va a dejar adelantar cosas en la vida. Eso te estoy diciendo. Puede ser eso también, Puede ser, no, yo estoy seguro porque pero es que también depende te da miedo a uno. también depende, o sea, uno con una esposa y un hijo, entonces las cosas son un poquito diferentes, ¿no? Igual Uno que está un poquito, las sociedades nunca funcionan. Tarde o temprano, y siempre hay uno más lista que tú. Pero tú tienes que buscar la persona que te aconseje y que te dé sin ningún tipo de interés. Y, no, tú, claro, tú vas testeando el terreno. Y vas no, por claro. aquí y vas por allá. Pero si estás esperando que llegue un momento clave, es como si te pones a llegar a esperar la llegada de Cristo. Te vas a quedar ahí. No, Tú sabes no, claro, cuándo no, va a total. llegar. No, más, no, El que créeme. arriesga Mira, no gana. mira, yo estoy, déjame dejar grabar esto porque ya estoy aquí.